A ver. Bien, ¿qué le viene en la mente sobre nosotros, sobre nuestro país, que es un país, pues, como dice en la mañana, el noticiero escuchaba, ha habido un conflicto en el sur, no fallecidos, sobre el tema de la minería artesanal, ¿no? Es un tema que no se puede, creo que hasta ahora todavía terminar de arreglar, porque la minería artesanal, la estoy llamando artesanal, no informal, no informal, porque la informalidad ya es terrible. Todos sabemos de Madre de Dios, en Ancash, en Puno, en Piura, prácticamente todo el Perú estamos con minería informal. Eso es lo que conocen, lo que hablan los noticieros, pero muchos no conocen otros pequeños. Nadie habla de en Lima, en la Sierra de Lima nada más, que hay minería informal. No solo porque contaminan el medio ambiente de una manera terrible, sino también por la inseguridad de las personas que trabajan allí. Ahora, yo hablo de minería artesanal porque son aquellos que en cierta medida cumplen con algunas leyes, cumplen con algunos temas de seguridad y bueno, pues están registrados y trabajan en la forma en que trabajan. Incluso hay empresas mineras que son formales, normal, y que a su alrededor desarrollan una empresa, una minería informal, como en la zona selva, en la zona de La Libertad, ¿no? De Patás, toda esa zona. O sea, tal vez alguno de ustedes conoce esos sitios o son de esa zona o su familia son de allí y les comentan. El Perú es un país, nos guste o no a muchos, ¿por qué solamente dependemos de la minería? No es que dependemos solamente de la minería, lo que pasa es que el recurso está allí y todo el problema es en el tipo de explotación y de las políticas que el Estado, no hablo de gobierno, política de Estado que tenemos frente a la minería. Es cierto que es fácil criticar, muchos critican porque no hicieron así, porque no lo hacen, deberían hacer, todos somos expertos. Si tengo una opinión, será una opinión muy sencilla, ¿no? Simple, como cualquiera de nosotros. Pero puedo opinar algo porque son 22 años de mi vida, trabajé 24 horas en una empresa minera, prácticamente 20 años, luego siempre relacionado con el negocio de la minería. No tanto la minería, por si acaso, no es, cuando hablamos de cobre, de sistemas, el zinc que nosotros producimos en el Perú, no es solamente, es el metal en sí, es la minería en sí, es toda una cadena. La empresa minera, mirándolo como empresa, tiene un sistema de importación, exportación. ¿Ah? El tema de importación y exportación es un tema muy grande. El tema logístico, ¿no? De la exportación, ustedes hablan, trabajan bastante con, no sé en qué curso ven, todos los temas, los precios en la comercialización, en la compra, ¿no? De la importación, los precios FOB, CIF, qué sé yo, todo, esa es la minería. Y la minería mueve materiales, insumos, en grandes cantidades, es un consumo masivo, ¿ya? Consumo masivo. Y todo este tipo de productos, en la mayoría jóvenes de los insumos, materia prima, perdón, no voy a decir materia prima, insumos que necesitamos para la minería pequeña, mediana, la gran minería, son importados. Así que todo el tema de exportación de almacén, de inventarios, órdenes de compras, todos los días prácticamente se plantea, se hace proyectos.
proyectos de avance de una zona para la otra, es rentable o no es rentable, el mineral tal si que queremos ampliar o no la producción, si se invierte o no se invierte en la ampliación, estudiamos temas de proyecto. Y ya no hablar, estaría por demás todo lo que ustedes estudian en la mejora de procesos, diseño de procesos, todos esos temas, ¿no? La eficiencia energética, es todo un boom de gestión de activos. Se implementan grandes cantidades de maquinaria, de activo físico, de capital, que hay que ver si es rentable o no en el tiempo, hay que ver el ratio de rentabilidad versus la inversión en activos físicos de capital. Fíjese, la minería, a veces muchos creen que, bueno, minería, la empresa minera es sinónimo del metal. Punto, ahí queda. No, no, no es así. Es toda una cadena. Imagínate un fruto nomás para que llegue a la mesa, que el campesino, que la urea, que los fertilizantes, que la chacra, la mano de obra, que el riego, temas de riego, temas de canalización, temas de almacén, temas de procesamiento, de transporte, del mayorista, del distribuidor en Plaza Vea, en Metro, es todo un tema, ¿no? Entonces hay que mirarlo de ese punto de vista. Ojalá que alguna vez la minería artesanal, pues, se fortalezca con las leyes y se cumple, que sea legal, ¿no? En cambio, la minería ilegal ya es terriblemente dañino para nuestro país, principalmente. Bien, entonces, bajo ese concepto les comentaba esto por el hecho de que en la mañana escuché la noticia muy triste que había, creo que como 14 fallecidos justamente de la minería artesanal. Bueno, hablan de minería artesanal. Seguramente estaban, si es artesanal, ha estado permitido, o sea, se han legalizado en cierta manera, pero como es artesanal, pues a veces tendrán falencias en sus recursos, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si quieren algún comentario sobre el tema que hemos estado viendo o el tema que hemos estado ya siempre. Al inicio no podemos ir de frente como un autómata, pues a solamente hablar de los temas y se acabó. Yo sé que me importa, mejor le damos sí, mejor la universidad como un robot, nada más, como dicen, en automático no puede funcionar, ¿no? ¿Ok? Un ratito voy a avisar que... Un ratito. Ya. Bien, entonces hemos estado viendo las propiedades, todo lo que es propiedades, hemos visto está en las tablas. Ya, ahora vemos las aleaciones en realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos las aleaciones que más comerciales son. Tenemos el cobre más el zinc, el cobre más estaño, cobre más aluminio, cobre más molibdeno, qué sé yo, o sea, estos son aleaciones más conocidas, ¿no? Por ejemplo, acá se utiliza mucho en cables eléctricos, ya hemos visto en ASTM, por lo menos basta ver ASTM nomás que tiene que ver con materiales no ferrosos. ASTM, no se olviden, B, si es posible para diferenciarlo, ponemos un guión acá, está B, cuando ven ASTM-B, estamos hablando de materiales no ferrosos, ¿ok? Y acá estamos viendo las aplicaciones principales, tienes cables eléctricos, contactores, o sea, todo lo que tiene que ver con estos temas. Ahora, tubos de cobre, por ejemplo, cañerías. Mira, por ejemplo, antes que había estos polímeros, todas las cañerías, tuberías de los equipos con frenos de aire, de los camiones, de los equipos, todo era cobre. Las cañerías
para los líquidos de frenado, para las ruedas posteriores, delanteras, todo el sistema de cobre. Los polímeros han ido reemplazando de a poco, pero el cobre también ha ido utilizando, si se quiere decir, en mayores proporciones en otras aplicaciones que antes no se utilizaban, ¿no? Les comentaba el día de ayer el conduit, por ejemplo, ¿no? Los conduit, ¿qué cosas son los conduit? Ya, los conduit son tubos que sirven para soportar el cableado eléctrico. Por ejemplo, puede ir por acá un cableado por ejemplo, un cable por aquí, número 14, otro cable por acá, otros cables así, enmarañamientos, van saliendo cables. Entonces el conduit es un tubo que lleva todos estos cables. Por ejemplo, este cable puede ir para el ventilador, estos cables de aquí pueden ir para otro sistema. Este, por ejemplo, puede ser de 440, por ejemplo, en una planta industrial, este puede ser de 120, qué sé yo, este otro cable puede ser número 14, este otro cable puede ser número 12, etcétera. Entonces, diferente tipo de cableado, ¿no? Con diferentes colores, todos tienen sus códigos, por supuesto. Y este tubo normalmente ahora le ven pues de polímero. Antes se usaba aluminio también. Ahora se promueve mucho el cobre. Así que hay aplicaciones. En todo el sistema de aire acondicionado tienen todos los circuitos, en los refrigeradores, los intercambiadores de calor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es los radiadores de los vehículos? Por ejemplo, intercambiadores de calor en las plantas industriales, principalmente en productos alimenticios, ¿no? Tenemos ahí. En toda la arquitectura, ni qué decirlo. Y en las aleaciones, como le decimos, los bronces, latones, cuproaluminio, como dice, cobre más aluminio, latón es cobre más zinc, bronce, cobre más estaño, ¿no? Acá tienes un gráfico, una figura, una fotografía, si se quiere decir, de los circuitos integrados en el lado izquierdo y todo el enmañaramiento que tenemos acá al lado derecho en las bobinas, por ejemplo, ¿no? Las bobinas de los motores, bobinas de los alternadores. Es un cableado que tenemos para ese tipo de motores, para ese tipo de generadores, ¿no? Al lado derecho. Al lado izquierdo son circuitos integrados, ¿no? Antes pues había unos tableros grandes de circuitos que se podía reparar. Hoy día, por ejemplo, así como el chip que tenemos del teléfono, eso eran unas tarjetas grandes, o sea, como la pantalla del computador, la pantalla de ese tamaño, ¿no? Unas tarjetas, ¿no? De muchos equipos que funcionaban con sistemas de tracción eléctrica, ¿no? Y acá tenemos el bronce, ¿no? Acá está el bronce. El bronce, ¿qué cosa es? Cobre más estaño. Solamente ahí en un diagrama les hice ver cómo es que solamente agregando estaño podemos variar sus propiedades. Ahorita vamos a analizar, una vez que pasamos esto, vamos nuevamente a ver la tabla, ¿ya? Para poder tener más criterio. Solamente acá les he puesto unos ejemplos, ¿ve? Mira, cómo el porcentaje de estaño, mira, dice, ve, cuando el porcentaje en real aumenta, se genera un producto de alta dureza, ¿no? En cambio, el cobre solo, la dureza es bajísimo, con una uña lo puedes rayar, en cambio el bronce no. Y cuando tiene más estaño, por ejemplo, ya para las campanas, por ejemplo, para las carcasas de los timbres, etcétera. Lógico, nosotros ahora no utilizamos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en las empresas, por ejemplo, siempre se ha tenido unos buzzer con campanillas. Ahí cuando hay una emergencia, cuando hay un sonido, por ejemplo, que necesitamos para poder alertar al personal cuando haya alguna fuga, o también a la hora de ingreso, la salida, qué sé yo, o sea, todo ese tipo de elementos, ¿no? Ahora, cuando tiene bastante estaño, ya ves a un bronce que está, por ejemplo, que se utiliza para pasamanos de escalera, para estructuras de los balcones,
Hay muchos países que emplean mucho más esto, ¿no? Claro, es que ellos ya hacen el producto final. Habrán visto ustedes las tinajas, ¿no? Unas tinas, o antes cuando hacían los señores los famosos chicharrones, ahora lo hacen en la olla, en cualquier olla. Antes era la costumbre, era tener unos peroles, como están viendo esas ollas, de bronce, ¿no? Especial era para ese tipo de cocción, ¿no? Incluso acá tienes aplicaciones, ven todo lo que es cojinetes que hemos visto. Por ejemplo, ustedes en su curso anterior de cojinetes hemos visto de maquinarias. En la parte interior decía que era cobre, estaño, bronce, etcétera. Cobre, estaño, zinc, aluminio, antimonio, plomo, o sea, lo que conocemos como materiales antifricción, ¿no? Cojinetes. De bronce en engranajes, les comentaba el día de ayer, ¿no? Engranajes, un cobre solo en un engranaje pues se dobla, es muy dúctil, en cambio el estaño ya le agregan, a pesar que el estaño solo también es así, ¿eh? Débil, es como decir la arena y el cemento. A ver, voy a tarrajear una casa con solo arena, se seca y se cae. A ver, voy a tarrajear solo con cemento, igual, se desmorona, pero a ver, lo voy a juntar los dos. ¿Ah? Por ejemplo, el yeso. ¿Cómo es el yeso? Creo que la mayoría conocemos yeso. En muchos pueblos del Perú se tarrajea la casa con yeso, ¿no? Y si usted ve, agarra un clavo, ni qué decir, con la uña lo rayas. El yeso es muy suave. El cemento solo igual. Pero junta los dos para que vean. Los albañiles le llaman diablo fuerte. No hay ni combo ni el combo y el martillo. Y a pesar con eso es difícil de poder desarmarlo. ¿Ok? El latón. Latón es otro producto bandera del cobre. Latón y bronce. Cuando hablamos nosotros de cobre, jóvenes, en nuestra mente inmediatamente tenemos que pensar las aleaciones que corresponden al latón y al bronce. El latón es el cobre más el zinc, esto de acá. ¿El latón en qué utilizamos? Bueno, en general hemos hablado, por ejemplo, de cañerías, ¿no? Todas esas cañerías justamente son de latón. Todos los intercambiadores de calor, la mayoría, los intercambiadores de calor son de latón. ¿Ya? Muy resistente al ambiente salino, por eso utilizan a veces bandejas de las empresas de fabricación de conservas de pescado, utilizan bastante ese tipo de material, ¿no? Los más comunes son de 30 a 45. Nosotros generalmente hablamos de la tercera parte. Claro, pero como es una cuestión académica, también hay que poner números, ¿no? Más o menos la tercera parte del latón es zinc, un promedio más o menos, ¿no? Por ejemplo, tienes esos tornillitos, han visto ustedes que venden en cantidad en las ferreterías, en las cajas, van a Sodimac con unos colores así tipo cobre, ese es el latón, a un tornillo que solamente sirve para fijar, ¿no? En cambio, las válvulas esas pesadas, incluso de presión que tenemos industrial, la válvula del caño nomás en la casa es de bronce. Si usted dice, ¿cuánto me cuesta esta válvula tal? Te cuesta 30 soles y de bronce me cuesta 90 soles, una válvula de 3/4, por ejemplo. Entonces, si usted ve los edificios o ve, por ejemplo, el sótano de construcción de Plaza Vea, por ejemplo, ¿dónde? A ver, acá en Plaza Norte, por ejemplo, tienes en el sótano, donde están las cocheras, ves unas tuberías y esas válvulas grandes de 4 pulgadas, 6 pulgadas, contra incendio, para el agua, todos son de bronce.
O sea, en el sector industrial se utiliza mucho eso, ¿no? Bronce, latón, eso. Ahora, la diferencia entre el... Ah, ya, acá está, por ejemplo, que habíamos visto también el día de ayer. Bueno, siempre con el líquido, disculpen. Acá tienes, por ejemplo, mira, para diferenciar, ¿ve? Tienes latón y tienes el bronce. Solamente ver el límite elástico, solamente, y ves que el latón es 75 y el bronce es mayor. Listo. ¿Con eso qué nos están diciendo? Que es mucho más resistente el bronce. Por eso del bronce hacemos ejes, hacemos engranajes. En cambio el latón es mucho más débil, pero mucho más flexible. Nosotros podemos utilizar el latón, por ejemplo, para hacer láminas, ¿no es cierto?, que se utilizan los radiadores, que se utilizan los intercambiadores de calor. Tubos de espesores muy delgados, por ejemplo, un tubo de media nada más, o tubos de un cuarto, ¿ya? Pero los espesores muy delgados, con el latón, con el bronce no. O sea, cada producto, cada aleación, mira, es el mismo cobre, pero combinado con otro material tienen diferentes características, diferentes propiedades. Esa es la diferencia. ¿Ya? Si queremos ver entonces en un gráfico de esta manera, así, esfuerzos versus deformación unitaria, así, este es A, este es B. ¿Cuál de los dos es el latón? ¿Y cuál es el bronce? A es bronce, B es latón. Muy bien, 1, 2, 3. Muy bien, no se olviden, esa es la forma que vamos a ver esto. ¿Ya? Ahora voy a poner estos otros 3 gráficos. Esfuerzo versus deformación. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es hierro fundido? ¿Cuál es acero? ¿Y cuál es el cobre? 1, 2, 3. A ver, lo van a enumerar en ese orden. Ya está ordenado. No, pero dime, yo le quiero poner acá el número. Pues el hierro fundido es 1, el acero es 2, el cobre es 3. Qué bueno, está mal, usted se molesta porque se le pregunta cosas fáciles, mi estimado, y eso está muy bien. ¿Por qué me preguntan cosas ya? Pero estamos como para afirmar el concepto. Está muy claro, le felicito, gracias por su respuesta. Listo, ya está ordenado. Entonces, de esa manera, mira, ve, solamente con tener este concepto, nosotros podemos decir, oye, ¿cuál es más duro? ¿Cuál es mayor dureza? ¿Cuál es de mayor resistencia? ¿Cuál es más elástico? Mira, ¿cuál es de mayor tenacidad? ¿Cuál tiene mayor resiliencia? Solamente diferenciando las 3 orientaciones de la curva para los 3 materiales o otros materiales, podemos nosotros entender las características de esos productos. ¿Se dan cuenta qué importancia tiene el manejar un poco ese tipo de gráficos, ¿no?, que nos ayudan a visualizar las características sin necesidad de estar escribiendo, eh, detallando con escrituras, basta con un gráfico, como dice un gráfico, vale más que 1000 palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, a la derecha tenemos una cantidad de barras, ya esas barras corresponden a lo que llamamos nosotros las barras para el pozo a tierra.
¿no? Para poner las barras de pozo a tierra, ¿no? En todos los centros comerciales obligan que hoy día Defensa Civil que deben tener pozo a tierra, entonces se ponen unas barras, ¿no? Que son de cobre y se conecta ahí el cable neutro y de esa manera, como las instalaciones son trifásicas, entonces ahí lo ponemos y estas barras pesan duro, ¿eh? Y ahora venden, pues como ya es más comercial, casi todos utilizan pozo a tierra. Entonces, por ejemplo, en esas tiendas comerciales, le voy a poner ejemplo de Sodimac, Promart, creo que se llama, Loto Maestro. Ahí van a ver ustedes en una zona que hay estas barras. ¿Ya? Acá dice ACTM estándares. Esto es lo que hemos visto nosotros ya. ¿Ya? Para proporcionar procedimientos adecuados para llevar a cabo pruebas. Cuando uno va a hacer las pruebas de los materiales para conocer las características mecánicas, ¿ya? Decimos, vamos a utilizar la prueba ASTM número 184. ¿Qué dice ASTM por decir 184? La probeta debe tener tal medida, la máquina debe ser como mínimo tal tipo de máquina, tal rango, la prueba se debe hacer de esta manera, se debe preparar la probeta así, se debe leer las características de esta manera, etc. Todo el protocolo, el procedimiento para hacer las pruebas. A eso se refiere. ¿Ya? Y la ASTM para evaluar e identificar, pues, qué tipo de material es a partir de sus composiciones, qué tipo de piezas tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ASTM te da una garantía de calidad, prácticamente. ¿Listo? A ver, voy a llamar la lista, jóvenes. Atención, por favor, y voy a, mientras ustedes van tomando lectura a estos puntos. Mira, ASTM, ¿ve? ASTM, B, todo B. B, no ferrosos. Ahí está la foto de latones, ¿ve? Cañerías de todo tipo y láminas. Para hacer por ejemplo, se hace envases para alimentos, envases para algunas pinturas, envases para... Ustedes habrán visto en la industria de automotriz, venden unos envases tanto tipo de productos, sea para mantener la pintura del carro bien, como un aditivo para el combustible, como un aditivo para el aceite, como un limpiador de X de la rueda, mil cosas para hacer vasijas, ¿ya? Entonces van viendo algunos puntos. A ver, vamos a poner aquí, ¿ya? Intranet. A ver, jóvenes, atención, alcalde, Anchaigua. Anchaigua presente, profesor. Buenas tardes. Azaña, Cayata. Presente, profesor. Carrasco. Presente, profesor Carrasco. Chancafe. Chancafe presente. Ya. Carrasco, Chávez Ronaldo. Presente, profesor. Chávez Marco. Presente, profesor. Chipana Buena. Relativamente, le digo, es un material caro, es un material súper resistente a la corrosión, pero para algunas aleaciones donde necesitamos titanio en una aplicación especial, donde va a tener un nivel de resistencia mayor de lo que tendría cuando es puro, el aluminio está allí. Pero si el aluminio está solo, el aluminio no es tan resistente. Pero lo juntan con el titanio, le da mayor resistencia. Acuérdense, joven, lo que les puse el ejemplo del yeso y el cemento. El yeso solo tal vez no es tan resistente. El cemento solo no resistente, se va a desmoronar. El yeso suave, un clavito, pum, lo rayo, lo tuvo. Júntalo los dos. ¿Sabes qué nombre lo llaman los albañiles? Le dicen diablo fuerte. Para romper ese material tienen que
cincel y martillo, cincel y martillo. ¿Y sabe qué dicen muchos albañiles? Vamos a la práctica. Más fácil es romper el cemento con la arena que está allí que el cemento con el yeso. Esa es una analogía que le estoy haciendo, lo que significa las aleaciones. El aluminio solo, puedo decir que es débil. El cobre solo, débil, pero júntalo los dos. Esas son las fortalezas de las aleaciones. Bueno, entonces ya el aluminio nos hemos dado un marco, acá utilizamos mucho, por ejemplo, en estructuras, ¿no? Estructuras de perfiles, por ejemplo, todo el tipo de las estanterías de las tiendas, estanterías de las tiendas, de las bodegas, de los restaurantes, los marcos, por ejemplo, para las ventanas, para las puertas de los domicilios, de los edificios, de las oficinas, ¿no? Aluminio. ¿Han visto ustedes los filetes de las escaleras, las barras de guía, aluminio? Inclusive papeles de aluminio, ¿no? Ustedes ven cuando tenemos una reunión, a veces nos dan esos, ¿cómo se llama? Alitas de pollo, creo, envueltos en papel de aluminio. Nos venden unos, no sé, unos alimentos como un plato que es de aluminio, descartable. O sea, la aplicación es infinita. Muy bien. Entonces acá rápidamente se utilizaban construcciones estructurales, en aleación. Este metal se utiliza en aleación bastante, facilidad para productos laminados, buena resistencia a agentes líquidos. Claro, es un material más o menos anticorrosivo, porque si usted pone aluminio solo como está en el medio ambiente, una ventana, no necesita pintar, le va a durar un muy buen tiempo, ¿ok? Y acá están los productos que estábamos comentando, tienes envases de aluminio, cualquier cantidad de envases de aluminio tenemos, vasos, recipientes para materiales, etcétera, 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 ¿no? Construcción estructural, vigas, perfiles, ¿no? O sea, porque por su presentación arquitectónica, ¿no? Mucho se utiliza el aluminio. Papeles, está de aluminio, protege contra el oxígeno y la luz, ¿ok? O sea, el aluminio te mantiene el sabor, como dice, de los alimentos, ¿no? Por eso se envasa en los mercados también nos venden en recipientes de aluminio, ¿no? Ahora, las propiedades principales que tenemos, aquí podemos nombrar algunos que hay que conocer esto. La temperatura de fusión está en la tabla, yo les he dado ya la tabla. 650 en promedio, 50 grados centígrados. Peso específico, también hemos visto en la tabla, 2.7 gramos por centímetro cúbico, o también 2.7 en toneladas, coincide el número por metro cúbico. Ya saben, el color es un color, pues, yo le voy a decir plateado, y cuando hablamos de plata vamos a decir es un color aluminizado, ¿no? Inclusive el color aluminio está patentado, jóvenes, ¿ah? Usted va a comprar una pintura, dice rojo, verde, ¿no? Dice negro, blanco, aluminio. O sea, el nombre del metal por su color ya lo han identificado como un color más, o sea, en el código de colores lo han agregado para esto, ¿no? Color aluminio, dice. Por ejemplo, en los vehículos hay pinturas para los vehículos especiales, dice color aluminio, color. Entonces el color aluminio, yo no sé qué color es el aluminio. En cambio el cobre, le digo, no es un color medio amarillento, rojizo, verduzco, qué sé yo. El aluminio, ya está, ya ese color se ha patentado. Es como decir, ahí en los carritos sangucheros en la mañana donde se toma desayuno, dice, Quaker, allá, señor Quaker. Voy alguna vez le digo, señor, me da una avena, 3 ositos.
No, acá está, no, ahí dice Quaker. No, me es 3 ositos, acá está la bolsa. Entonces no es Quaker, pues señor, tiene que poner ahí 3 ositos. No, pues señor, dice ahí tiene, ya sabe que Quaker es pues avena. Entonces, ¿qué pasa? Que al producto lo hemos identificado con el nombre de una marca. Bueno, así camina nuestro comercio. Bien. Estructura cristalina. Ah, ya, ahí hemos visto la vez pasada, pues esto es un material dócil, ¿no? O sea, cristaliza en la estructura hexagonal, hexagonal, perdón, la estructura estructura cúbica, ¿no? Entonces, ahí tenemos buena conductividad térmica, eléctrica, no magnético. Acuérdense que hemos hablado con el cobre, le hemos comparado, es casi un 60% más o menos de su conductividad térmica del cobre representa el aluminio, ¿no? Es no magnético. Esa es una de las propiedades muy importantes, no magnético. Por ejemplo, utilizamos en herramientas en donde va a estar en contacto o donde debo aislar el magnetismo de un área determinada, ¿no? Es por ello que muchos motores eléctricos jóvenes utilizan la carcasa de aluminio. Bueno, por una parte, la carcasa de aluminio se utiliza por su peso específico bajo, por su facilidad de elaborar producto por fundición y su facilidad de transferencia de calor. ¿No es cierto? Sin embargo, también su propiedad no magnética le hace competitivo para utilizar en ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque cuando los motores eléctricos están funcionando en paralelo, hay muchos motores, ¿no? De todas maneras hay interferencias, siempre hay campos magnéticos que el propio paso de la corriente eléctrica genera, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces el aluminio está presente en las carcasas, todo, entonces es un poco amortigua esos campos magnéticos, ¿no? No sé si han visto ustedes, hoy en la planta lo que se hace es se pasa un instrumento por la zona, por las áreas, en pleno funcionamiento, y se va monitoreando qué nivel de campo magnético generan toda la área de corriente que están ahí. Entonces, con los ingenieros y electricistas se va reubicando, se va poniendo unas cortinas especiales para poder minimizar ese campo magnético. Que bueno, en ese momento, no digamos que es dañino tanto para el ser humano, pero sí puede haber interferencias, ¿no? Bueno, buena apariencia, por supuesto, buena refracción, claro, el aluminio usted lo pone ahí, viene la luz solar y ahí es refractario. Es bueno, resistente a la corrosión, no es atóxico, por eso se utiliza en envases de alimentos. No produce chispas, usted está esmerilando aluminio y sale a penita las chispas ahí. Cuando usted va a fundir el aluminio es muy dócil, arde un poco, chispea pequeñito que no se ve, pero el magnesio, que es casi igual del color, cuando van a fundir, arde, chispea, revienta todavía, ¡pum! Todavía dice, qué diferente, ¿eh? El aluminio por eso es un material muy dócil, muy utilizado. Ahora vayamos a la propiedad mecánica, ya para ver en el área ya estructural de los equipos, de las máquinas, siempre mi grafiquito. Por eso este gráfico nunca debe olvidarse. Ese es nuestro gráfico, como dice que está en nuestro libro Coquito, ¿no? De ahí lo he sacado del libro Coquito, le he sacado ese gráfico porque siempre está presente allí. ¿Ya? Siempre recordando, ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, la resistencia a la afluencia. Bueno, acá la afluencia, resistencia a la afluencia. Resistencia a la rotura, acá está. Es flexible, bueno, flexible, módulo elástico. Módulo de elasticidad, bueno, lo voy a medir acá en la zona elástica, ¿no? Que es proporcional. Tenacidad, bueno, todo el área bajo esta curva, ¿no? La tenacidad. ¿Ah? Dureza, a ver, no estoy poniendo alta y baja, ¿no? Yo lo voy a poner, tiene buena tenacidad, le voy a decir así, buena tenacidad, pero la dureza es bajo. Alta flexibilidad, claro. Resistencia a la afluencia, mediano.
Resistencia a la rotura, también mediano. Módulo elástico, relativamente grande. Fácil de trabajar e instalar, por supuesto. Un material muy aplicativo en este caso. Bueno, acá está la tabla que ya hemos visto. Ahora la propiedad tecnológica, ¿no es cierto? A ver, buena soldabilidad, sí y no, le voy a decir. ¿Sabe qué pasa cuando se suelda? Sí, porque es buena, porque no arde, no chispea, no se ve. Pero ¿qué pasa? Hay algunas aleaciones de aluminio que tiene esa fortaleza, sin embargo, cuando se está soldando se vuelve como chupos, bolsoncitos. Entonces, un poquito hay dificultad en eso. Entonces, hay que aprovechar la ventaja, esos chupos, minimizar. Entonces, ¿qué recomiendan los especialistas? Soldar, si es con soldadura eléctrica, con electrodos relativamente delgados, etcétera, para minimizar la formación de esos rechupes. Maquinabilidad, buena maquinabilidad, maquinabilidad que sí, va a pasar la fresa, ¿no? La fresadora, pasa, lo va a hacer los canales, etcétera, excelente. ¿No? La fresadora, o si no, el torno, qué sé yo. Buena fusibilidad, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se funde, muy buena, ¿por qué? Porque no arde, no explota, nada, es muy dócil. Buena colabilidad, sí, cuando se va a verter o se va a alimentar la cavidad de un molde, es como el agüita tranquilo, no es como el magnesio que revienta, no es como el hierro fundido que es espeso, viscoso, etcétera, ¿no? Entonces los materiales y el cobre que es súper pesado, etcétera, etcétera. ¿Ok? A eso se refiere. Profesor, Sí. ¿el hierro fundido de fundición blanca no era colable? A ver. El hierro fundido, ¿me está hablando? ¿Hierro fundido? De fundición blanca, no era, no, su propiedad no era que era colable, tenía buena. El fierro fundido, yo lo puedo decir colable comparativamente entre el hierro. Si yo le voy a comparar con el aluminio, le diría que no. Ah, ya, ok. Mira, ve, es como que si yo me comparo, o no sé si me he dejado entender con esa analogía. Dentro de los hierros, fundido gris, hierro fundido tal, etcétera, etcétera, entre hierro fundido sí es el más colable, por decirlo. Pero si lo voy a comprar con aluminio, no, pues es como digo, entre los metales, yo le comparo el aluminio menos resistente que el acero, cualquier tipo que el hierro fundido, etcétera, que el material de hierro. Pero es el menor. Pero si le comparo con los polímeros, por más que sea los termofijos, que son, por ejemplo, el poliuretano, comparativamente con el aluminio, es bajo. Y el aluminio es más alto. O sea, depende dónde lo vamos a comparar y con qué le vamos a comparar. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, jóvenes. A veces, yo no voy a hacer la comparación de resistencia de un polietileno con el acero. No, por favor. Yo no voy a hacer una comparación de la flexibilidad del polietileno que todos conocemos con el acero. Yo tengo que hacer la comparación del polietileno entre polímeros, entre plásticos, como dice. Pero ni así aún. Ya vamos a ver eso. Hay termoplásticos y hay termofijos. Los termofijos son estos de acá. Esfuerzo versus deformación. Este es termofijo y este es termoplástico. Pero si le comparo con el aluminio está acá, volando. Entonces yo tengo que comparar entre sus grupos. Entonces, ahora, dentro de los termoplásticos, yo todavía voy a comparar termoplástico polietileno y polibutileno y polibutileno
entre los dos, polietileno y polibutileno. No poliestireno iba a decir, ¿no? Porque le dice poliestireno lo utilizo. No creo hacer la comparación. Entonces siempre es bueno la comparación entre lo que son de su grupo. Los aceros igual, le compararé entre aceros. Bueno, alguna comparación por ser material ferroso con hierro, ¿ya? Ok, gracias también por su intervención. El aluminio sí es súper colado. Ahora, si yo le voy a comparar, mira, con cualquier material ferroso, sea acero, sea fierro fundido, el aluminio es más colable, más fácil de ser fusible, de fundirse. Contra todos es el mejor. Ahora, si yo lo voy a someter una vez terminado el producto, le voy a someter a una carga de tracción, la resistencia a cualquier acero va a ser mayor que el aluminio. O sea, usted sabe que los materiales que tenemos en la ingeniería, justo ese es, ¿cómo le puedo decir? La esencia del conocimiento de los materiales. O sea, saber diferenciar sus características y sus aplicaciones, porque van de la mano. Las aplicaciones van a depender de la característica. Ese es nuestro trabajo. Para eso estamos viendo estos cursos. Si bien es cierto, a veces usted ve la información en el internet, jóvenes, yo a veces veo algunas informaciones, carambas, no voy a decir que está mal, lo que pasa es que a veces nuestro lenguaje o la forma, como son a veces de otros países, te están diciendo lo mismo, pero de otra manera, y eso nos puede confundir. ¿Ya? O nos puede decir, por ejemplo, sí, tiene buena resistencia, pero no nos hemos dado cuenta que se está refiriendo solamente a materiales no ferrosos. No nos hemos dado cuenta. Y por otro lado decimos, no es resistente. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo con puro material con ferrosos. Estamos comparando. Entonces, es bueno, está bien eso, siempre hay que... Como dice, hay un punto, jóvenes, nada es absoluto. ¿Han escuchado eso? Todo es relativo. Nosotros siempre tenemos que tener esta línea que se llama el set point. ¿Qué cosa es? El nivel de referencia. Para todas aplicaciones siempre tiene que haber un nivel de referencia. Yo estoy hablando de resistente en función a qué. Yo estoy hablando de resistente en función a qué. ¿Listo? Yo trazo una raya, otro nivel de referencia. ¿Se acuerdan ustedes? En este curso vamos a ver la diferencia, lo que le llamamos nosotros en el sistema voltaico, que un metal es más electropositivo que el otro, pero dependiendo del nivel de referencia y si tomo el manganeso o si tomo el hidrógeno. ¿No es cierto? O sea, dependiendo del nivel de referencia, cuál es más, cuál es menos. Eso nos va a tocar ver en corrosión. Coeficiente de dilatación lineal, mira, del aluminio. Eso, en el curso de procesos industriales, ustedes van a llevar, o algunos creo que están llevando, ¿no es cierto?, del sexto ciclo. Ahí hablamos mucho del coeficiente de dilatación lineal, cuando vemos la influencia, ¿no es cierto?, de esta propiedad en obtener un producto por fundición por gravedad. Esta propiedad nos sirve mucho cuando queremos construir el modelo, para construir el molde, esta propiedad. Entonces, nosotros ahora en este curso lo vemos como una propiedad, pues, que no sé, ¿para qué me servirá? No. De todas maneras tenemos que hacerlo, ¿no? Coeficiente de dilatación lineal, por ejemplo, acá dice, verá, el aluminio. Voy a comparar con el acero.
Los dos están 10.5. A pesar que están las tablas, me gusta sacarlo un pedacito acá para comparar. Este es 2.4, este es 1.1. ¿Qué quiere decir? Que si le calentamos un delta de T de 80 grados centígrados, ¿ya? Seguramente que el aluminio, el acero habrá aumentado su longitud en 1 milímetro. Y este aluminio habrá aumentado en 2.5 milímetros a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque su coeficiente de dilatación lineal es mayor, o sea, se dilata más. Eso está medido. Ya los investigadores, los estudiosos, los fabricantes nos han entregado y nos han dicho, pare de sufrir. Yo les voy a entregar el coeficiente para cada tipo de material. Ahora, acá me dice a secas acero. Oiga, pero aceros yo tengo infinidad de tipos de acero. Lo que me está dando acá es un promedio. Acá está el hierro. Todos sabemos que el hierro, así se calienta, así está en frío, pues se va a dilatar, se va a estirar menos, ¿no? ¿Y qué dice acá? Bien. Ahora, en la comparación entre el latón y el cobre, por ejemplo, su coeficiente de dilatación del latón es mayor, el bronce, claro, porque el bronce pues, es más rígido para engranajes, tiene que ser duro, en cambio el latón es para intercambiadores de calor, es para tubería, cañerías, etc. Ahora, la dureza. Solamente voy a hacer una comparación de los materiales con que están en su grupo. Aluminio, el acero y el bronce. ¿Por qué no pongo el cobre? Porque el cobre pues le rayo con la uña. Si voy a hablar de dureza, tengo que hablar de bronce, no voy a hablar de latón. Porque el latón no va a trabajar en zonas donde hay mucho desgaste. Entonces, la dureza es una propiedad tecnológica que tiene razón de ser o de medir para materiales que están sometidos a desgaste, que están sometidos a mucha fricción, etc. Entonces la dureza hace eso. La dureza también te da mayor dureza, mayor fragilidad. Entonces comparamos, mira, este gráfico que les he puesto acá, en vez de poner números, con el gráfico podemos visualizar y se va a quedar en el disco duro, ¿no es cierto?, con mayor facilidad el nivel de dureza. Ya sabemos, más duro va a ser el acero, ¿no es cierto? Acá está el acero. Y el menos duro será el aluminio. Y el bronce es el intermedio. Estamos hablando de dureza. Estamos midiendo en la escala o en el método Brinell. ¿Qué significa el gráfico en el Rockwell B? No nos ha medido el bronce, no nos ha puesto aquí, ¿ya? No nos ha puesto aquí, pero nosotros podemos construirlo, ¿no? Tiene la misma secuencia, solamente en vez de medir en pulgadas, estoy midiendo en, ¿cómo se llama? Solamente han comparado acá en el gráfico. En vez de medir en pulgadas, por decirle, medido en centímetros. Este sería el bronce, el intermedio. Entonces ya mira, a nivel de dureza, el aluminio es menos duro que el acero. Bueno, creo que nosotros nos encontramos con un ángulo de aluminio donde cortan el vidrio, donde te fabrican ventanas, qué sé yo, usted con la uña lo raya, agarra su lapicero, lo puede rayar, el cambio el acero no. Eso es importante. Rapidito, me estoy atrasando. Ya, entonces, hasta aquí, no sé si los comentarios que estamos haciendo nos están ayudando, por favor, o tienen algún comentario, de repente no necesariamente del aluminio, del cobre, sino de otro tema, tal vez importante, que como un pequeño relax podemos tratarlo, si es que alguien tiene alguna interrogante, con mucho gusto.
Ya, este es el escenario donde ustedes pueden hacer sus consultas. No sé si ayer les decía que no hay otro escenario, no hay correo, no hay WhatsApp, no hay... Este es el escenario que estamos en nuestra aula de clases. Y el otro escenario, en caso de mucha emergencia de ustedes, es el chat en el aula virtual. Ustedes tienen acceso al aula virtual, yo lo veo el aula virtual, creo que todos los días, aunque sea los días que tengo clases, lo abro más temprano, los otros días le abriré aunque sea un minuto en algún momento que tengo tiempo, y ahí lo veo, de repente lo subo el material un poco antes, un poco, qué sé yo, pero el aula virtual lo estoy viendo, ¿ya? Y lo de bueno que el aula virtual, alguien que da una opinión, una consulta, lo vemos todos, ¿sí? En cambio, el correo del profesor, por eso yo solamente de mucha emergencia seguramente daré respuesta al correo que corresponde al delegado, ¿no? Para eso, para todos, están cualquier consulta, algún problema, más adelante. Se le digo esto porque ya estamos en la segunda parte. Generalmente, las estadísticas nos dicen, siempre hay inquietud de los alumnos cuando ya estamos llegando al final. Cuando ya hemos dado práctica 1, 2, parcial, práctica 3, monografía, 4, práctica, el examen final, ahí donde llegan las preocupaciones, ¿ya? Entonces, siempre van a ser por el aula virtual, si es que hubiera independencia, pero es preferible aquí, a la hora de clases, que estamos acá face to face, como dice. ¿Ya? Ok. Bien, si no hay nada, entonces continuamos. Profesor, Sí. Yo tenía una duda acerca de, o sea, más o menos, ¿qué es el acero quirúrgico? Qué ¿Tiene algo bueno. que ver? ¿Sí? Sí, sí, está muy bien su pregunta, claro. A ver, ya sabemos lo que es el acero inoxidable, ¿verdad? El acero inoxidable es el acero inoxidable. Tenemos de varios tipos. Es un hierro al carbono, es un acero al carbono, ¿ya? Acero al carbono más cromo, o acero al carbono más níquel, o acero al carbono más cromo más níquel. Mira lo que estoy diciendo. Habrá más. Ahora, esto se mueve con porcentaje. Estos son los aceros inoxidables. Basta agregar cromo, agregar níquel, se hace inoxidable. Claro, diferentes propiedades en resistencia. Estamos hablando solamente de corrosión, que es el que le distingue, por eso se llama inox, que no se oxida. Si, por ejemplo, yo pongo 14% de cromo, 14% de níquel al mismo acero, este es mucho más inoxidable que esto de acá, a la misma proporción. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros que buscan los materiales? Preparan, mira lo que dice, preparan los materiales, diseñan el protocolo para fabricar materiales para una aplicación específica. Ahora, si yo quiero utilizar un acero inoxidable donde vamos para fabricar tuberías, donde va a circular un ácido como, a ver, como ácido sulfúrico, H2, S2, AC4, ¿no? SO4, ¿verdad? Ácido sulfúrico. Y acá tengo la misma tubería, el mismo diámetro, dice que va a circular agua efluente de algún, ¿no? Agua. ¿Cuál de los dos debe tener mayor resistencia a la corrosión? ¿En la tubería 1 o la tubería 2? La 1. La 1, porque está llevando ácido. Entonces ahora, entre ácidos, yo tengo un nivel de pH acá 6 y acá tengo 3.
lógico, el nivel de pH tendrá. ¿Y cuál es mayor oxidable? Le voy a poner más porcentaje de níquel. Si yo quiero que sea inoxidable y a la vez tenga un nivel más de resistencia, le hago níquel y cromo. El cromo le va a dar la resistencia. Porque aparte de esto va a estar voy a instalar en un lugar, dice, donde caen piedras y le puede chancar, entonces tiene que ser. Muy bien, hasta ahí estamos. Ahora, ¿de dónde viene? Ahora, yo le voy a poner un acero inoxidable, un cuchillo. Voy a cortar el cuerpo humano para hacer una operación. Vamos a abrir una partecita del cuerpo humano y vamos a, de repente, exterminar un pequeño bulto o vamos a conectar algo, qué sé yo, todos sabemos lo que es una cirugía. Cuando tenemos un cuchillo en nuestra casa, yo tengo un cuchillo, puede de cualquier acero, puedo cortar madera, lo que fuera, ¿no? Pero para cortar nuestros alimentos utilizamos un cuchillo de acero inoxidable. Pero no todos los aceros inoxidables tienen el mismo nivel de resistencia a la corrosión, a la oxidación. Entonces, hay un acero al níquel, hay otros elementos más, no quiero detallar. No te voy a decir con un montón de porcentaje, con un nivel de resistencia a la oxidación mucho mayor que los otros comunes, que el ácido, que el esto, que el otro. Algo que han estudiado ya los especialistas en que no haya una reacción con los fluidos del cuerpo humano. Nosotros tenemos, a ver, cuando nosotros nos hincamos con un clavito o una espina, o se mete en el dedo, no hay forma de sacarlo, lo dejamos ahí. Dentro de poco tiempo, solito sale esa espinilla, esa espina que por ahí en el campo nos ha incrustado por ir de paseo, porque el cuerpo lo expulsa. Si le ponen, ustedes habrán escuchado de poner clavos cuando una persona se fractura, tal vez un hueso del pie por un deporte, una caída, entonces dicen, oiga, es que le han hecho una operación el traumatólogo y le han puesto un clavo. ¿Para qué? Para unir esa pieza, si es joven, hasta que pueda soldar nuevamente el huesito, ¿no? El joven está en desarrollo, pero cuando es uno como yo o más, ya para que suelde es difícil, entonces me quedo con el clavo, ¿no? Para sostenimiento. Pero ese es un elemento extraño que cualquier material extraño no lo soporta el cuerpo. Se puede, no, casi dije se puede oxidar el cuerpo, inmediatamente se puede infectar, qué sé yo. Entonces hay un acero para trabajar con el cuerpo humano especial, pero sigue siendo inoxidable. Es un acero inoxidable, nada más. Yo diría es un acero inoxidable para el cuerpo humano. A ese le llaman acero quirúrgico. Ahora viene un pero. A eso le llaman acero quirúrgico. Pero cuando te venden un plato o una bandeja, dicen, ah, esto es de acero quirúrgico. ¿Qué te está diciendo? Es un acero de alta resistencia a la oxidación, va a ser inmune a los alimentos y cuando tenga una acidez alta no se va a oxidar, no va el oxígeno no le va a atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya te venden comercialmente, le han tomado el nombre de acero quirúrgico. El acero quirúrgico no lo han fabricado para hacer bandejas, será para el hospital, ¿no? Para sus alimentos los alimentos de los pacientes, la cuchara, porque tiene que ser pues un material, pues no, con toda calidad para que no pueda pues tener reacción con cualquier alimento, ¿no? Pero ya, como es un acero bueno, ya lo han sacado al mercado, ahora con esa misma fórmula, diría yo, de aleación, ya lo fabrican otros productos y te venden, dice, oye, pero este es acero quirúrgico. Ah, dices, este es un acero buenazo para mi bandeja ahí, para tomar mi whisky o para hacer mi chilcano ahí con el hielo. O para tener alguna otra aplicación. No sé si ayudó en algo. Si falta, con mucho gusto lo profundizamos. Está bien, profesor. Gracias. Algo, ya más o menos tenemos la idea, ¿no?
Si bien es cierto, hay muchos tipos de aceros inoxidables, no todos son iguales. Todo está en función al producto que va a conducir o al producto que va a almacenar o al trabajo que va a realizar. Por ejemplo, en el agua de mina, ¿no? Bueno, a veces yo digo creo que yo nací, no sé si nací o terminé mi carrera con suerte o no, ustedes han terminado con más suerte, porque ustedes están en una carrera donde pues toda la información lo tienen a la mano, lo que nosotros no hemos tenido en esa época, pues otro mundo. Ponte un minutito, hazte la idea que no tienes Google, no tienes YouTube, no tienes el correo como tienes ahorita. ¿Cómo crees que trabajarías? ¿Cómo crees que estudiarías? No tienes fotostática, joven. No, el profesor no te dicta con su PPT en la pantalla, todo es pizarra y tiza. ¿Te puedes imaginar usted estudiando en esas condiciones? No, ¿no es cierto? Usted diría, no, me muero, imposible, pero así hemos estudiado. Así hay profesionales competentes que acaban de premiarle en el Colegio de Ingenieros por sus 25 y por sus 50 años de vida profesional y los grandes proyectos que hicieron. ¿Cómo hicieron el oleoducto? Es una obra monstruosa en el Perú. ¿Cómo hicieron la hidroeléctrica del Mantaro? ¿Cómo hicieron la hidroeléctrica en el Pato? Una obra monstruosa en este Perú. Y en esa época no teníamos lo que tienen ahora. Así es la ingeniería. Entonces me tocó, cuando empecé a trabajar, al poco tiempo, la planta de agua de mina en Cerro de Pasco. Estaban instalando, llegué cuando ya había ingenieros de COSAP, estaban allí, y en forma indirecta pertenecía a la otra empresa, pero teníamos que estar en comunicación, porque nuestro personal iba ahí, o hacíamos trabajo para ellos también. Y fíjate los aceros inoxidables que llegaba a la planta, toda era plancha inoxidable, válvulas inoxidables, acoplamientos inoxidables, tuberías inoxidables. ¿Por qué? Porque iba a tratar el agua de mina. Hemos hablado ayer del cobre electrolítico. Y ese cobre electrolítico, ahí se estaba haciendo la planta para producir cobre electrolítico. Se hacían las pilas, todo lo que les he explicado, todo eso se hacía. Si alguien es de Cerro de Pasco, joven, usted conoce, salía de allí del Tajo Abierto, todos los montículos en los camiones se llevaba arriba, ya me olvidaste el nombre de la Esperanza, ¿cómo se llama? Ya me olvidé los nombres de los sitios en la parte alta. Ahí se llenaban las pilas, y de ahí en San Esperito, al frente se recibía en los tanques el agua y se bombeaba el agua de mina que estaba atrás, ya que cerca de la carretera central, ¿no? Y ahí esa planta de agua de mina era todo el estanque, tubería, todo inoxidable. ¿Por qué? Porque tenía que transportar el agua ácida. La anécdota, una vez pusimos una bomba de emergencia para que bombee agua, ¿ya? El agua. Y resulta nuevecita de bronce, estamos hablando de bronce, era el rotor de la bomba, ¿ya? No sé qué hora habremos terminado de instalar, a las 4 de la tarde, bombeando, todo, las pruebas, etc. Total, cerca a las 10, 11 de la noche llaman que no hay agua. ¿Cómo que no va a haber agua? Bomba nueva, todo instalado. No, la bomba, no. A ver, inspeccionan y me avisan, van a ver, no llegue el agua al tanque de arriba. ¿Cómo no va a llegar? Entonces el problema de la bomba, la succión. Ya, cuando hay ese problema, ya nosotros tenemos que ir. Ya el personal ve, te informa, entonces ya, caballero nomás, 10, 11 de la noche salir en todo el frío a la laguna, donde el viento te golpea, pero de una manera excelente. Vamos a ver, en la bomba prueba esto, el otro. Prueba la presión, el manómetro, pon la válvula, por eso hay que poner una válvula, una T. Vamos a ver nosotros más adelante en maquinaria, en mi curso es. Lo pones una T y pon el manómetro. Como es una válvula, lo pone el manómetro, abre la T y mira, oye, no hay presión, se pone la bomba, abre la bomba. Era un esqueleto, el rotor, de bronce. ¿Qué había pasado, jóvenes? Como en la carretera central estaban trabajando, arreglando la carretera, no arreglando en realidad, iban a hacer la pista, esa zona no había pista, había una parte de la pista, pero estaban ampliando. Entonces, toda
esa parte de material lo habían tirado a la laguna, cerca donde se succionaba el agua. Entonces, en la laguna, ese material tenía algo de cobre y azufre, porque viene así con sulfatos. Lo han tirado a la laguna y esa parte del agua se ha acidificado. Y esa agua estaba captando y rápido se lo comió el agua. Entonces, ese tipo de bombas para cuando se transforma el agua tiene que ser inoxidable. Ahí hemos podido ver lo que significa, lo que son las planchas inoxidables, cómo se trabaja y qué tipos. Y ahí los especialistas decían, ¿no? También venía la gente COSAPI que conocía mucho ese tema y decía que estos aceros, si bien es cierto y es inoxidable, va a ser para la base, pero el que va a estar en contacto directo es otro tipo de acero inoxidable, ¿no? Venían todos con su ASTM, todo es ASTM. Ya, entonces, bueno, ya por haber, es la planta de agua de mina. Esa planta ya lo han cerrado por cuestiones del PAMA, ¿no? Del Programa de Adecuación del Medio Ambiente. Lo han cerrado. ¿Sabes por qué les he explicado este acero inoxidable? Ahora voy a tomar un tiempo mucho menor cuando hago el titanio. Porque cuando hablamos del titanio, siempre tengo que comentar de estos tipos de acero inoxidable. ¿Para qué? Para situarlo, el titanio, cómo está ubicado frente a todo este acero inoxidable, porque el titanio es el metal, yo no voy a decir con buena resistencia a la corrosión, tampoco voy a decir de muy buena resistencia, voy a decir de excelente resistencia a la corrosión. ¿Ok? Entonces ya con eso va a ser menos, ¿ya? Continuamos entonces. Es que el curso, nuestros temas, no puede solamente circunscribirnos a lo que está, pues, nuestra sumía. Hay cosas que a veces tenemos que salir, porque esa es nuestra realidad, ¿ya? Bueno, siempre vamos a cumplir con lo que nos han programado, ¿no? Cuando dice las aleaciones en una matriz de aluminio, eso es lógico, pues, cuando hay una aleación de aluminio, yo digo, ve, aleación de aluminio de este material, este es aluminio, y este es otro elemento de aleación, de mayor porcentaje. Aleación de aluminio. Esto puede ser cobre. Esto puede ser el cobre. Cuando hablo del cobre, esto es cobre. Cuando digo aleación de cobre, cupro, aluminio, este es aluminio. Esta es aleación de aluminio, esta es aleación de cobre. Aluminio más porcentaje. ¿No? ¿Me están más o menos viendo? Ya, listo. Entonces, ¿por qué dicen matriz de aluminio? Esta es la matriz, pues dentro de casi todo aluminio tienes acá, todo casi aluminio en la matriz. A eso le llaman la matriz. Y un poquito por acá, pequeños, es el cobre. Ese es matriz de aluminio, ¿ya? ¿Qué cosa tienes aleaciones? Con cobre, ahí está el cobre, con silicio, magnesio, les había comentado, con el zinc, con el manganeso. Manganeso es un elemento que le va a dar la capacidad de mayor resistencia al desgaste. El silicio, si bien es cierto, el silicio es un material que cuando está... Silicio, ¿qué cosa es la arena? ¿Qué cosa contiene arena? Silicio. ¿Y qué cosa dice? Es duro. Entonces le va a ayudar un poco a eso, pero el silicio tratan en lo posible de eliminarlo. Pero hay aleaciones especiales del cobre, que digo del aluminio, y que le ponen silicio. Le ayuda, dice, en el momento de la aleación, como un antioxidante también. El magnesio, ni qué decir, pues, una de las mayores cantidades de aleaciones de aluminio es con el magnesio. ¿Pero para qué sirve? Para trabajos, ¿no es cierto?, que tenga alta resistencia. Un ejemplo,
las ruedas, los aros de las ruedas de los vehículos. Ya vamos a ver cuando llegamos a magnesio también. El magnesio es unos elementos, ¿no? Yo siempre por eso a veces le hacía un pequeño comentario, le decía, el magnesio viene a ser su primo hermano del aluminio. No es su hermano, pero es su primo hermano porque siempre están que se miran. Así como con nuestro primo, no vivimos juntos, no estamos, pero está en nuestra mente, nos comemos, oye primo, cuando nos vemos, que por aquí, o prima, qué sé yo. No es un familiar, no es 100% que está en el núcleo hogar, pero está muy cerca de nosotros. ¿Y qué hace una vez un alumno? ¿Cuáles son las propiedades principales del magnesio? Le pongo. Indicar unas 4 propiedades principales. Me pone baja peso específico, tal. Y me pone primo hermano del aluminio. Oh, yo les doy propiedad. Yo le echo un comentario como una analogía. Y me pone en su respuesta, es primo hermano del aluminio. Créanme que estuve amargo, porque ya eran 3 de la mañana que no terminaba de calificar y me tuve que sonreír y me desperté. ¿Ok? Siempre hay cosas, anécdotas muy simpáticas. Bien, todavía tengo un espacio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, joven? ¿Algo para que se despierten? Seguramente están fastidiados. Acá también está ese tema, les he puesto acá. Mira, esto es un poquito que he tomado, me pareció interesante esta forma de, ¿no? El autor de este cuadro lo ha puesto de esta forma y es una bonita forma para poder de una manera visual, poder ver en una sola mirada las aleaciones de aluminio. Mira, estás aluminio acá, ¿con qué se va a aleación? Con el zinc, con el magnesio, con el cobre, con esto. Pero yo puedo tener con el zinc, ¿está bien? Y si tengo con el zinc, voy a tener 2 elementos, dice, con zinc, y le voy a agregar magnesio, pero voy a tener aluminio sin el mismo magnesio y le agrego un poquito de cobre. Ah, pero le da otras características. Entonces, todo lo que está acá dice aleaciones de endurecimiento por envejecimiento. ¿Qué significa esta palabra envejecimiento, endurecimiento, etcétera? Uno diría, oye, envejecimiento, ¿cómo es el envejecimiento? O sea, de hecho se endurece el material. Ayer les estuve explicando a mis estimados socios, le voy a decir, del curso, socios le digo a los alumnos, justo lo que se llama el afinamiento de granos. Cuando nosotros tenemos aquí un material que tiene los granos, por la metalografía, lógico, ya no hacemos, ¿cómo se llama? En laboratorio teníamos un experimento siempre que se llamaba metalografía. En la metalografía podemos ver nosotros los granos o la estructura cristalina del material a través de unos lentes potentes de aumento de 100, de 300 X veces más. Son cámaras especiales de laboratorio. Cuando hay una deformación plástica, una deformación, eso se llama conformado, este material lo voy a reducir de volumen. Y luego, de repente, en una tercera, le voy a reducir más todavía. Estos granos de acá se van a achatar y se van a alargar. Acá. Y acá más chiquitito, todavía más así. Este grano es más fino. Este grano, si quiere decir, más grueso. Por este proceso se endurece. La dureza aquí es así. La dureza de aquí es así, este tamaño, y la dureza acá es más grande. Se ha endurecido el material. Pero ¿cuándo se endurece? Por afinamiento de grano, se dice.
Y a este proceso lo conocen como envejecimiento. Pero hay varios tipos de envejecimiento, joven. Usted va a encontrar, aparte van a hablar, estoy hablando acá de deformación en frío, hay envejecimiento por deformación en caliente que es más representativo. Ya le estoy hablando solo de esta parte. Entonces, eso, o sea, pero se ha endurecido, eso es lo que vale, por deformación. Entonces, aleaciones por eso, ¿no? Estos de acá, por ejemplo, es para fundición, ¿no? O sea, aluminio con silicio y con cobre, ¿no? Para fundición. Y por endurecimiento por trabajo. ¿Qué quiere decir con endurecimiento por trabajo? Mira, jóvenes, yo me sorprendí una vez, pero no con el aluminio, ¿eh? Sino con los aceros. El acero al manganeso, este es aluminio al manganeso. Yo le voy a poner la anécdota de aluminio, que digo acero más manganeso. Se conoce como aceros al manganeso. ¿En qué productos teníamos? En las platinas. ¿Para qué me servían las platinas? La platina era de 6 metros por 4 pulgadas de ancho y por 1/4 de espesor. 4 pulgadas de ancho, 6 metros de longitud. Estas platinas sirven para, vale la redundancia, platinar las tolvas de los camiones monstruosos. Cuando el mineral descarga no se desgasta la carcasa de la tolva, porque si hace hueco la carcasa, no, pues tengo que proteger esa carcasa. Son aceros T1, ¿no? A36 T1. T1, el T significa templado. Ya, entonces estas platinas de gas se ponían los chuts. Chut significa descargas de mineral y tienes que proteger la base con estas platinas. El manganeso, no se olviden que es un elemento que ayuda a mejorar el desgaste, la resistencia al desgaste. Entonces, todas estas platinas se compraba como aceros al manganeso, AST metal, punto. ¿Listo? Estos aceros. Es una analogía de lo que estoy hablando acá del aluminio. Y allí medíamos la dureza en nuevo, en el catálogo decía tanta dureza. Entonces nosotros para comprobar, ahí había un durómetro, un laboratorio, claro, una empresa grande tiene, no las empresas chicas cualquiera no lo tiene. Y no solo eso, nosotros hemos hecho pruebas y se le envió al laboratorio de la UNE, el ingeniero Arguedas, que en paz descanse, gran docente, él era el jefe de laboratorio en esa oportunidad. Le enviamos acero al manganeso, todos importaban, nuevo, de un fabricante, y otro acero de otro fabricante, y otro pedazo de acero que había trabajado ya como más o menos unas 400 horas, y otro acero que había trabajado más o menos 600 horas, que nos mida la dureza. ¿Sabe qué comprobamos, jóvenes? Que si la dureza de un material nuevo estaba como 30, la dureza del material trabajado 400 horas, ya un material ya viejo, voy a decir, estaba más o menos en 50. A eso se llama endurecimiento en trabajo. Si alguien quiere hacer una perforación aquí para empernar, tiene que hacerla en nuevo. Si quiere hacerla en viejo, tiene que utilizar brocas de diamante. Joven, no sé si... Esto es solución de los ingenieros. Para eso no necesita ser metalurgista, no necesita ser mecánico, solo saber usar su manual y el criterio. Ni siquiera haber llevado su curso de materiales, solamente leer catálogos. Solamente googlear, pero escoger la información que corresponde y saber entenderle y tener ganas de hacer nada más. Bien, jóvenes, en un minuto, entonces, por favor, lean esta parte. Mira, el aluminio, clasificación de aluminio, esto lo he sacado, jóvenes. Esto es de una empresa de la India. Pero ellos han clasificado en la India, esta es una institución de la India, pero en el mundo lo han tomado como una buena base. O sea, se utiliza, así como el IRAM, nosotros tenemos el IRAM de Argentina y nosotros tenemos el NTP, la norma técnica peruana, el IRAM de Argentina, es su norma técnica de ellos. El IRAM dentro de la ISO es muy reconocido, muy bien recibido, igualito de la India. Esta organización para clasificar el aluminio
muy bien recibida, ¿ya? Por eso lo he puesto ahí. Y el ACTM que ustedes conocen, al igual que el cobre, y que este es un ejemplo de la ACTM, y acá estaba más o menos un tipo de aleación de aluminio, dice cómo, o sea, sus propiedades, y vamos a ver, bueno, veremos la clase siguiente, una partecita de esto, pero por favor dale una mirada y ahí termino. Bro, jóvenes, muchas gracias por su participación. Solamente tengo un minuto para hacer una pequeña prueba simple. Voy a llamar a Anchaywa, Anchagua presente, profesor. Cayata, Berrocal, Ahí está presente, profesor. Carrasco, Carrasco presente, profesor. Café, Chancafe Chávez, presente. Chancafe presente. Chávez presente, profesor. Ronaldo, Chávez Ronaldo presente, profesor. Chávez Marco, Presente. Chipana Milagros, Clavo Nilton, Presente. Cóndor Christopher, Presente. Uno Kenneth, Uno presente. Durán José, Durán presente. Espinosa Cristian, Gutiérrez José, Presente. Martínez Diego, Presente, profesor. Ore Presente, profesor. Yair, Ore Yair, Presente, profesor. Ortega, Plasencia, Presente, profesor. Poma, Quirós, Presente, profesor. Serrano, Presente, Serrano, profesor. Soto, Vázquez, Presente, profesor. Bertis, Presente, profesor. Vidal, Soto presente, profesor, disculpe. ya, Vidal. Ya, muchas gracias. Ya, jóvenes, entonces me despido de ustedes y nos vemos en nuestra clase que viene. Espero que ya en la segunda clase, tranquilo y arriba Perú, todos con mucha Profesor, pasión. Estaremos el lunes, ¿ya? Que les vaya muy bien. Buenas tardes a todos. profesor. Gracias. ¿Y usted quién prefiere que vaya al Mundial, profesor, Chile o Ecuador? No, yo quiero que vaya a Perú. Perú, Profesor. no, yo creo que Ecuador tiene que ir. Ha hecho un buen sí, sí, sí. Ya puede haber un error de papeleos. Eso no. En el campo, Ecuador ha hecho lo que ha hecho. Sí, pero para qué hacer algo más que papeleo. Dice que Profesor. Hay que ser justo. todos los juicios que iba Byron Castillo por ese tema, la federación siempre estaba ahí. No lo dejaban hablar. Era la Federación de Ecuador la que hablaba. Ya, seguramente, no lo sé, pero si la han dejado jugar es porque seguramente pues, está nacionalizado. Puede haber algún inconveniente que no ha cumplido con todo lo completado, no lo sé, caray. Pero las reglas son las reglas, porque vamos, ha hecho la ley, ha hecho la trampa. Gracias, que les vaya muy bien a todos. A ver, Requejo no están. A ver, ¿cuántos acá no saben que se acabó la clase? A ver, Profesor. acá hay un chat que me dice, a ver, un ratito voy a leer un chat. Oye, ¿dónde está el chat? Que no lo puedo leer. Acá, profesor, dice Milton Torres, no me llamó. A ver, Torres, no le voy a llamar, solamente he llamado a los que en la primera parte estaban presentes, nada más llamo a ellos. Sí, eso les expliqué, mi estimado Torres, ¿ya? Eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Solamente llamamos en la segunda, a veces se llama en la segunda parte a los que están presentes. A los otros ya no les llamamos, pues, porque he llamado creo después de las 3 ya. Gracias, joven, que les vaya muy bien. Me despido de todos ustedes. Ramírez, buenas tardes. Ramírez, Requejo. ¿Dónde está Requejo? Ramírez José. Ah, no es alumno, creo, está acá. Se ha chantado acá. Requejo. Requejo Ramírez. No es alumno. Ya.